Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a Canal Retina. Gracias por escuchar nuestro podcast, gracias por seguirnos. Ya sabes que nos podéis localizar en las principales plataformas de podcast, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, y también podéis vernos en la aplicación YouTube. Además, y si queréis, podéis hacernos llegar vuestros comentarios, vuestras apreciaciones en el correo electrónico info@canalretina.org o también a través de las secciones de comentarios en cualquiera de las plataformas que te he mencionado antes. Y si además lo que quieres es también poder leer el episodio o encontrarlo todo en una única plataforma, tienes nuestra página web www.canalretina.org. Y ahora, ya sin más preámbulos, comenzamos. Hoy, en este episodio, se encuentra con nosotros María Ángeles Bonmatí Carrión. Hola, María Ángeles. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en Canal Retina. María Ángeles es doctora en Fisiología por la Universidad de Murcia, es especialista en cronobiología y en sueño. Ha publicado numerosos artículos y publicaciones científicas y es también autora de un libro que se ha publicado recientemente titulado Que nada te quite el sueño, de la editorial Crítica, que tiene unos días, creo, está en las librerías, ¿verdad? Sí, desde el 15 de marzo se puede encontrar en cualquier librería. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, María Ángeles, y te voy a preguntar un topicazo para empezar. ¿Qué nos quita el sueño? Pues muy buena pregunta. La verdad es que la vida que llevamos, el estilo de vida que llevamos no es un ritmo que nos deje mucho espacio para el sueño. A menudo, la percepción social que hay del sueño no es demasiado halagüeña para protegerlo y cuidarlo, ¿no? A menudo se ha considerado el sueño como un proceso improductivo, como que es perder el tiempo. A quien necesita dormir un poco más que la media se le ha considerado vago, perezoso. Por lo tanto, pues hay ciertas percepciones sociales del sueño que hacen que no le estemos dedicando el tiempo que necesitamos dedicarle. Luego el estrés del día a día, muchas veces la presión a la que estamos sometidos en el entorno laboral, en el entorno social, hace que pues tengamos dificultades para dormir. De hecho, hay la rumiación, que es así como se llama, ese darle vueltas de forma recurrente a una preocupación que literalmente nos quita el sueño. Pues esa rumiación, que es también un síntoma de ansiedad, se considera uno de los grandes factores de riesgo para padecer insomnio. Y luego, pues en nuestro día a día parece como que hemos reducido las diferencias entre el día y la noche. Nosotros, nuestro sistema circadiano necesita de una alternancia entre la luz y la oscuridad para ponerse en hora. No solo entre la luz y la oscuridad, sino también necesitamos una serie de sincronizadores, de ejercicios físicos, contactos sociales, ritmos en las comidas. Es muy importante tener una regularidad. Sin embargo, a menudo pues estamos comiendo a deshoras, ¿no? Estamos comiendo cada día una hora, cenamos muy tarde. Las cenas tardías, por ejemplo, también nos pueden quitar un poco el sueño. Y el ruido quita el sueño en las ciudades. Hay muchísimas personas afectadas por este problema. El horario de prime time de televisión también. A menudo los programas de máxima audiencia empiezan más allá de las 11 y acaban más tarde de la 1 de la madrugada. Todas esas cosas, digamos que se van uniendo y al final pues resulta que dejamos muy poco espacio para el sueño, muy poco tiempo para dedicarle a ese proceso tan importante. Muy interesante, María Ángeles. A cualquiera de vosotros que os preguntéis por qué estamos hablando con María Ángeles, muy prontito, en los próximos minutos, lo vais a averiguar. La relación que tiene
pues la visión, la retina. Ya apuntaba alguna cosa María Ángeles ahora en esta primera pregunta. Quería seguir preguntándote de momento cuestiones más generales. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar sin dormir? Bueno, no hay que probarlo en casa. Realmente, no se debe intentar batir un récord, ¿no? de no dormir lo suficiente. De hecho, se sabe que dormir menos de lo que necesitamos cada día ya es una agresión para nuestra salud. Necesitamos dormir las horas que necesitemos dormir. En promedio, un adulto se calcula que entre 7 y 8 horas al día tendría suficiente. Pero esto no significa que no haya personas que llamamos dormidores de larga duración que requieran más horas de sueño cada día. Esto no significa que sean más perezosos, ni más vagos, ni más improductivos. Simplemente su fisiología requiere de más horas. Y luego también hay personas que requieren menos horas de sueño. Su fisiología les permite estar bien durmiendo pues incluso menos de 6 horas. Estas personas pueden vivir bien así, pero no deben convertirse en el ejemplo a seguir. Muchas veces últimamente han salido entrevistas en algunos medios de líderes emprendedores prácticamente que poniendo como ejemplo de buen estilo de vida dormir menos de 4 horas. Esto no puede ser. Una persona, digamos, promedio, durmiendo menos de 4 horas, va a ver muy perjudicada su salud. Uh-huh. Oye, y se me ocurre, si es tan necesario el sueño, si es saludable y sobre todo necesario, porque hay personas que padecen insomnio. Bueno, el insomnio no deja de ser un trastorno, ¿vale? Igual que puede deteriorarse el proceso digestivo, el sueño como proceso fisiológico que es, también puede sufrir un deterioro, también puede sufrir trastorno. Uh-huh. En el insomnio, hay muchos tipos de insomnio. Para empezar, tenemos dependiendo de su duración, podemos tener un insomnio agudo o un insomnio crónico. Por otro lado, el origen del insomnio también puede ser diferente, puede ser de origen primario o puede aparecer de forma secundaria a otras patologías o incluso a un tratamiento que debamos tomar para curarnos de otro problema de salud. ¿Por qué aparece? Realmente es un error del sistema. El insomnio realmente lo que hace es tenernos en alerta, ¿vale? Se activa demasiado la alerta y nos mantenemos despiertos más de lo que deberíamos. Y ese nivel de alerta exacerbado nos impide conciliar el sueño. El sueño es un proceso que nos desconecta del medio. A menudo hablamos del sueño como quedarnos en modo avión. Ese quedarnos en modo avión hace que perdamos el nivel de alerta y eso, digamos que, por ejemplo, lo vemos en la naturaleza. Los animales quedan a expensas de distintos peligros, puede ser depredados, ¿no? Sin ir más lejos. Cuando estamos en una situación de estrés, de ansiedad, digamos que la alerta está mucho más presente en nuestro cerebro y ese nivel exacerbado de alerta puede impedirnos conciliar el sueño cuando lo que tendría que ocurrir es que empecemos a dormir. Uh-huh. Vale. Yo ahora iremos a la visión, pero tengo muchas preguntas que creo que son necesarias y que son importantes. Y alguna la estabas apuntando ahora, ¿no? El no dormir lo suficiente, ¿en qué nos afecta? Es decir, pues, supongo que eso, que los sentidos, la alerta, eso queda deteriorado, ¿no? ¿Cómo nos afecta no dormir lo suficiente? Pues es que no dormir lo suficiente afecta a todo. No hay célula del organismo que se libre de los efectos negativos de no dormir lo suficiente. El sistema inmunitario se puede ver afectado. Hay que tener en cuenta que el sistema inmunitario está funcionando a pleno rendimiento mientras dormimos. Es decir, el sistema inmunitario no descansa por la noche. De hecho, se sabe que cuando tenemos un periodo prolongado de tiempo en el que estamos durmiendo peor o durmiendo menos de lo que necesitamos, somos más propensos a padecer infecciones. Luego, por otro lado, no dormir lo suficiente implica que determinadas hormonas que se segregan mientras dormimos se van a segregar también en menor medida.
Un ejemplo paradigmático de estas hormonas es la hormona del crecimiento. Esta hormona se segrega únicamente mientras dormimos, no solo cuando llega la noche, sino que además tenemos que dormir. Y es una hormona que no solo nos hace crecer cuando estamos desarrollándonos, sino que además repara nuestros tejidos. Por lo tanto, mientras dormimos, es cierto que nos reparamos, no es solo una frase hecha. Uh-huh. Sí, dime. No, dime. Bueno, luego, otro proceso que ocurre muy interesante mientras dormimos es que nuestro cerebro se limpia. Mientras estamos despiertos, digamos que el metabolismo de nuestras neuronas va generando una serie de productos de desecho, una especie de basurillas que se van acumulando allí en nuestro cerebro. Esa basurilla hay que eliminarla para que todo siga funcionando correctamente. Y resulta que el sistema de eliminación de esa basura se pone en marcha cuando dormimos. Por lo tanto, si no dormimos lo suficiente, vamos a tener esa basurilla acumulándose ahí. Y uno de esos tipos de basura que se ha visto que se acumula es precisamente la proteína beta-amiloide, que es la que produce las placas que aparecen en la enfermedad de Alzheimer. O sea, que estamos hablando del sueño, de que el sueño es un proceso absolutamente fundamental, pues para que todo funcione correctamente. Hay infinidad de cosas que siguen funcionando mientras dormimos y que no funcionan durante la vigilia. Por lo tanto, dormir es fundamental para todo. Muy, muy necesario y muy importante. Uh-huh. Yo tengo una serie de preguntas anotadas, pero es que se me van acumulando, ¿no? Porque la que te iba a preguntar ahora es cuáles son las condiciones, el entorno un poco adecuado para dormir. Al comienzo, en la primera pregunta que te he realizado, decías que la ausencia de ruido. Yo personalmente, yo necesito ponerme la radio para dormirme, necesito escuchar algún podcast, necesito, no sé, yo en ese caso lo necesito, pero es que ahora te estaba escuchando también hablar y hablabas de la cantidad de cosas que son necesarias, que tiene que estar uno dormido para que se produzcan, ¿no? Y hay algunas veces, o por lo menos a mí me pasa, y ya no sé si es que me hago mayor o lo que es, que hay veces que tengo como ese sueño que no es profundo, ¿no? Y como que te estás dando cuenta de muchas cosas. No sé si eso es estar dormido o no es estar dormido. De las dos que te he hecho, empieza por donde tú quieras, porque es que se me acumulan las cosas. Vale, pues el tema del ruido y de a veces necesitar ponerse la radio, un podcast o bueno, un sonido que en definitiva nos ayude a relajarnos, pues eso no es incompatible realmente. Para conciliar el sueño es muy necesario alcanzar un proceso de relajación. Tenemos que desconectar precisamente también para evitar esa rumiación que a menudo aparece cuando nos vamos a la cama. Llevamos un ritmo de vida que a veces no nos deja pensar en aquello que nos preocupa cuando estamos, durante el día, y el momento que tenemos para recapacitar y para darle vueltas a las cosas es a veces el momento de ir a la cama, cuando por fin estamos sin tener que hacer otras cosas y sin tener que atender otros asuntos. El hecho de ponernos la radio o un podcast o pues es un programa que nos ayude a desconectar de esa posible rumiación, pues puede ayudar a conciliar el sueño. Por un lado nos ayuda a relajarnos y por otro nos desconecta de ese proceso que podemos llevar nosotros, de esas preocupaciones que a menudo nos asaltan. Uh-huh. Por lo tanto, lo ideal sería que si eso realmente ayuda a conciliar el sueño, pues se puede utilizar, no hay ningún problema, pero sí que sería conveniente de alguna forma programarlo para que se desconecte transcurrida unos 20-30 minutos en los que ya sea probable que sea conciliado el sueño, porque siempre va a ser un sueño de mejor calidad en silencio. Entonces, pues eso, lo ideal sería eso. Luego, otra cosa es ese ruido que se mete en nuestras casas, procedente pues, o del vecindario o del entorno urbano, procedente pues, ya sea del ocio nocturno, ya sea de maquinarias de limpieza que a menudo pues pasan máquinas barredoras, pasan camiones de la basura, pues a unas horas y haciendo un ruido que están afectando al sueño de muchas personas. Y eso pues no es precisamente relajante y eso realmente puede perjudicar ese proceso de sueño, ¿no? Por lo tanto, no son cosas incompatibles. El sonido, como lo que hablábamos en la radio, ¿no? Incluso
Hay gente que necesita un sonido, ya sea, pues, hay sonidos de estos olas del mar o brisas, ¿no? Que pueden ayudarnos, concentrándonos en ese sonido, nos pueden ayudar a conciliar el sueño. Pero eso es distinto del ruido ese que se mete en casa y que nos está entorpeciendo el sueño. Y luego, sí. El ASMR ese que se llama también, esos sonidos así muy flojitos o no sé cómo se llama. Sí, realmente aquí hay que huir un poco porque se presta mucho a que aparezca gente diciendo que si esto interfiere, ayuda a que tus ondas cerebrales, tal. Bueno, hay que huir un poco de estas cosas que se prestan un poco a la pseudociencia y al esoterismo. Pero sí que es cierto que se sabe que concentrarnos en un sonido hace, pues, que digamos que apaguemos ciertos pensamientos o ciertas alertas que nos mantienen despiertos y nos pueden ayudar a conciliar el sueño. Al margen pues como ya digo, hay que huir de ciertas cosas, de ciertos vendehumos, ¿no? Que al final, pues también hay que darse cuenta de estas cosas, sobre todo si nos intentan sacar el dinero. Uh-huh. Muy bien. Y la otra, sí. Eso de estar ahí dormido, sí. Pero dormido. Bueno, ahí realmente puede ser que haya un sueño menos profundo y que tengas la sensación de que estás durmiendo pero de forma más superficial, de forma que te llegan algunos estímulos, ¿no? El sueño no es un proceso de on y off. El sueño tiene una serie podríamos asimilarlo a unas escaleras, ¿no? Unas escaleras que vamos bajando hasta que llegamos al nivel de sueño más profundo, que sería la fase que llamamos no REM 3, sería ese escalón tercero, que es el más profundo. Hasta que llegamos ahí, pues vamos pasando por otros 2 escalones de sueño más superficial, en el que digamos que los estímulos que se producen a nuestro alrededor es más fácil que los captemos, ¿no? Cuando llegamos a la fase de sueño profundo estamos prácticamente desconectados del entorno y tiene que ser un estímulo muy fuerte para que nos enteremos. Y luego ocurre otra cosa, y es que hay ciertas percepciones dentro del sueño que nos hacen pensar que no estamos dormidos o que no estamos durmiendo lo suficiente o que no estamos durmiendo profundamente, y realmente cuando hacemos una polisomnografía, que consiste en colocar unos electrodos encima de la cabeza y ver qué está ocurriendo en el cerebro, pues nos damos cuenta de que realmente esa persona que decía eso sí que está durmiendo bien y sí que está durmiendo pasando por todas las fases y llegando a ese sueño profundo y, bueno, pues pasando el suficiente tiempo en esa fase. Es más percepción nuestra. Sí. Es una especie de percepción, pero que realmente cuando se hace una prueba, digamos, objetiva, como es la polisomnografía, pues nos damos cuenta de que realmente esa persona sí que está durmiendo bien. Qué bueno. Oye, otro topicazo. Comencé con uno, continúo con otro antes de pasar ya a temas más relacionados con la visión y con nuestras retinas. ¿Qué nos hace perder el sueño? ¿Qué nos hace perder el sueño? Bueno, pues el estrés nos hace perder el sueño. La ansiedad nos hace perder el sueño. En general, tener problemas de salud mental está muy relacionado con tener problemas de sueño. De hecho, cuando aparece un problema de sueño, pues puede que sea un síntoma de que algo no va bien en nuestra salud mental. Y además, no dormir bien durante un tiempo prolongado de tiempo también puede derivar en un problema con nuestra salud mental. ¿Y recuperar el sueño perdido? ¿Eso se puede o no? No. El sueño me parece bastante Si un día un poquito, yo qué sé, te has ido de fiesta y si el otro día te pegas el atracón, ¿eso no se puede hacer? No. Bueno, se puede hacer, pero no va a servir para recuperar el sueño que has perdido ya el día que te fuiste de juerga. Realmente, claro, no podemos ver el sueño como, digamos que como un barril en el que vamos echando horas a la semana o al mes o al año. No, esto no funciona así. Digamos que cada día nos vamos reseteando. Nuestro sistema circadiano hace que prácticamente todo empiece y todo acabe en un día. Entonces, el sueño que hemos perdido en un día ya nos ha generado un perjuicio ese día y va a dar igual que el fin de semana de esa semana nos pasemos 12 horas al día durmiendo. Sí que es cierto que tendemos a hacerlo, pero
suele ser más porque el día que no tenemos restricciones, que no tenemos horarios laborales, etcétera, pues ese día digamos que dejamos a nuestro cuerpo hacer lo que, digamos que damos rienda suelta a lo que nuestro cuerpo nos pide. Pero eso no significa que vayamos a recuperar o a paliar el daño que ya le hemos hecho a nuestro cuerpo habiendo dormido poco días previos. Vale. Vamos a aterrizar en lo nuestro, en las personas que tenemos una discapacidad visual, baja visión o que tenemos ceguera. ¿Dormimos mejor o peor que una persona que no convive con estas circunstancias? Pues bueno, aquí como en todo es difícil generalizar, pero sí que partiendo de la base de que las personas con una discapacidad visual probablemente tengan también disminuida la entrada de luz al sistema circadiano, pues probablemente el sueño de las personas con discapacidad visual será peor, de peor calidad, sobre todo en términos circadianos. Es decir, no tiene por qué una persona con una discapacidad visual padecer con más probabilidad insomnio de carácter primario, pero sí que es cierto que el hecho de carecer o tener reducida la vía de entrada de la luz puede suponer un problema en términos de sincronización circadiana. Nosotros, para organizar, digamos, nuestros procesos fisiológicos en el tiempo, pues necesitamos, digamos que resetearnos cada día, ponernos en hora. Tenemos un reloj ya en el cerebro que marca la hora, pero ese reloj tiende a retrasar cada día. Entonces, lo que nos pone en hora es precisamente el ciclo de luz y oscuridad. Y el ciclo de luz y oscuridad, esa información irremediablemente llega al cerebro a través de la retina. Es decir, no llega a través de la piel, no llega, como se dijo en un momento dado, se planteó la posibilidad de que entrara por una zona del codo, no. La única vía de entrada de la luz al cerebro es por la retina. Entonces, si existe una alteración en la retina que impide la llegada de esa luz a nuestro reloj central, pues vamos a tener más problemas para sincronizarnos. Eso quiere decir, por ejemplo, pues que vamos a vivir conforme a nuestra hora interna únicamente. Y eso quiere decir que quizá cada día tendamos a conciliar el sueño un poco más tarde y a despertarnos un poco más tarde. Es de hecho una cosa que es muy frecuente en personas con discapacidad visual, sobre todo con discapacidades ya graves. Ajá. Te iba a preguntar sobre el papel que jugaba la retina en este tema, pero básicamente me lo has contestado. Y te iba a preguntar también, las personas que tenemos algún problema en la retina, alguna distrofia retiniana o problemas visuales, ¿vale? También tenemos, pues a veces, la adaptación a la luz, hay a veces que la luz nos molesta, tenemos fotofobia, es decir, todas esas circunstancias afectan también luego a nivel del sueño o no tienen nada que ver. Pues mira, esto es interesante porque a menudo la población general tiende a pensar que una persona que tiene un problema de visión no ve, o sea, no recibe absolutamente ningún tipo de información luminosa. Sí. Y esto no siempre es así, lo acabas de comentar. Hay personas con bueno, pues por ejemplo, con retinosis pigmentaria, bueno, en fin, con otros tipos de alteraciones que no utilizan, digamos, la luz para ver porque sus conos y sus bastones probablemente estén muy deteriorados. Sin embargo, sí que están recibiendo cierta información de la luz. Y esto es importante porque resulta que en la retina, aparte de conos y bastones, que son los fotorreceptores que nos permiten ver, pues también tenemos un tercer fotorreceptor, que son las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, que tienen un fotopigmento que se llama melanopsina, y esas células, digamos que van por una vía independiente o relativamente independiente de los conos y los bastones. Y esas son las que le envían la información al reloj. Es decir, los conos y los bastones la enviarían a la corteza visual, nos permitirían ver. Y estas células que comento, las células ganglionares con melanopsina, enviarían la información directamente al reloj que tenemos en el cerebro. Por tanto, una persona que no vea o que no vea bien o que realmente tenga una discapacidad visual importante, es posible que mantenga la vía que llamamos vía circadiana, es decir, esa vía de entrada de luz al reloj central, que la mantenga en buenas condiciones. Por lo tanto, pues es importante también que las personas
con discapacidades visuales mantengan un ciclo de luz y oscuridad saludable, es decir, que se expongan a la luz natural durante el día y que la noche sea oscura, que conforme va llegando la noche intentar bajar el nivel de luz y intentar ir hacia colores más cálidos, en fin, que digamos que la información que llega a ese reloj sea correcta, ¿no? Nos esté informando de verdad de que el día es día y la noche es noche. Esto no significa tampoco ponerse a tomar el sol, ¿no? Continuamente, pero sí pasar pues un número de horas adecuado en exteriores. Si hacen falta evidentemente gafas de sol, pues utilizarlas, pero simplemente el hecho de salir a la calle ya hace mucho, porque a menudo en interiores no entra prácticamente luz, y esto es aplicable no solo a personas con discapacidad visual, sino a la población general. A menudo pasamos buena parte del día en interiores, en despachos, en sitios donde prácticamente la iluminación es muy baja, prácticamente no entra luz natural. Y sin embargo, cuando salimos del trabajo, pues ahora con el cambio de hora y demás, pues hasta las tantas hay muchísima luz, ¿no? Pero incluso en invierno pues nos metemos en un centro comercial sobreiluminado. Ahora además hay locales, hay perfumerías, hay heladerías que tienen una iluminación excesiva, con lo cual estamos como invirtiendo el patrón que debería ser el normal, ¿no? Que es tener luz durante el día y oscuridad durante la noche. Ajá. Y te quería preguntar ahora, porque te he preguntado antes, pues un poco las personas con baja visión, con ceguera, cómo es su sueño, etcétera, pero quería invertir la pregunta, es decir, las personas que tienen pues un problema retiniano, el hecho de no dormir, el hecho de tener insomnio, ¿perjudica a sus retinas? Pues la verdad es que no tengo así datos muy claros sobre eso, pero teniendo en cuenta que un problema de sueño, o sea, no dormir lo suficiente, puede afectar absolutamente a todo, pues cabe plantearse que efectivamente ahí se incurra en una especie de círculo vicioso en el cual pues el problema de sueño derivado por el problema en la retina pues pueda también empeorar el problema en la retina. De todas formas, ese sería quizá el menor de los males del problema de sueño. Dormir poco o dormir mal tiene infinidad de problemas a nivel sistémico y simplemente para evitarlos habría que abordar el problema del insomnio en ese caso, del problema del trastorno del sueño que fuera. Quería preguntarte, para ir terminando, una duda que a menudo nos asalta, ¿no? Y es, y no sé realmente tampoco si se puede responderla o no, pero bueno, yo te la lanzo. Las personas que, por ejemplo, hemos tenido visión y progresivamente la vas perdiendo a consecuencia de una enfermedad degenerativa, pues evidentemente puedes soñar e imaginas cosas en tu sueño, etc. Una persona que no ha tenido visión nunca puede llegar a soñar y ver algo en el sueño, es decir, imaginar algo, o esto no es posible, o cómo es eso. Bueno, soñar, por supuesto. O sea, los sueños son una consecuencia de la fase REM del sueño y los sueños, por supuesto, las personas que nunca han tenido visión, por supuesto que sueñan. ¿Qué ven? O qué aparece en su cerebro mientras sueñan, ya es otra cuestión. La verdad es que no puedo responder a esa pregunta. No sé siquiera si existen datos al respecto. Una persona que nunca ha tenido información visual, veo complicado que pueda representar en sueños pues esa información de la que carece. Pero por supuesto que sí, que pueden soñar con determinadas situaciones, con sonidos, con todo lo demás, ¿no? Vale. Y ya para ir concluyendo y para recopilar, para resumir, consejos para un buen sueño, para descansar adecuadamente, y al final, pues yo creo que de rebote por todo lo que nos has comentado, es decir, todos esos efectos beneficiosos que ello conlleva, ¿no? A nivel de salud, y que evidentemente va a repercutir también
en ese descanso visual, en ese descanso y que al final nuestros ojos, nuestras retinas, etcétera, estén bien. ¿Qué consejos darías para ese buen sueño? Y en caso de no tenerlo, ¿dónde tenemos que acudir? Bueno, pues consejos. Ya lo hemos comentado antes, pero un buen contraste entre el día y la noche es importante. La luz ha de ser luminosa, la noche debe ser oscura. Luego también es importante la regularidad en el sueño y en las comidas. A menudo no se presta mucha atención a qué comemos y cuánto comemos, pero dejamos un poco de lado el cuándo comemos. Y tiene un potencial sincronizador importante el horario de las comidas. Por lo tanto, debemos intentar llevar un horario regular de comidas. No hacer cenas demasiado tardías. La cena tarde no se lleva bien con el sueño nocturno. Digamos que los procesos de digestión de los alimentos y del sueño nocturno es mejor separarlos un poquito en el tiempo. Luego, por supuesto, el silencio. Hablábamos de que a veces nos ayuda ponernos la radio y tal. Si es el caso, bueno, bien, pero desde luego las autoridades también tienen que proteger un entorno silencioso, que en las ciudades se pueda conciliar el sueño adecuadamente. Luego, bueno, hablábamos de llevar a cabo rutinas relajantes a la hora de ir a dormir. No irnos a la cama con excesivas preocupaciones. No ponernos, por ejemplo, a consultar el correo electrónico del trabajo cuando ya estamos en la cama. Si nos relaja consultar redes sociales, bueno, bien. Pero es verdad que ese estar con el móvil ya no es solo la luz que emite la pantalla, que también es importante, sino que... Exacto. Es la activación cognitiva que produce esto. No es lo mismo estar escuchando un programa de radio, un podcast, que por mucho que te interese, tu actividad es pasiva, o sea, tú estás simplemente escuchando. Cuando entras en un correo electrónico o entras a redes sociales, tú ahí ya tú ya estás actuando, es decir, tú ya estás o recibiendo respuestas, o recibiendo likes, o recibiendo menciones, o recibiendo incluso, pues ya sabemos todos cómo funciona Twitter, ¿no? Puedes incluso estar recibiendo insultos en tu cama tranquilamente. Entonces, bueno, pues todas esas cosas, todo aquello que nos aleje del estado de relajación tan necesario para conciliar el sueño, pues hay que intentar evitarlo. El ejercicio físico es muy beneficioso para el sueño, siempre y cuando no se realice cerca del momento de intentar de ir a dormir. Debemos separarlo en el tiempo, pero como digo, un ejercicio físico adecuado a las capacidades de cada cual, pues va a ser muy beneficioso también para el sueño. La cafeína y el alcohol, bueno, pues la cafeína y el alcohol son elementos que perjudican nuestro sueño, por lo tanto habría que intentar reducirlos al máximo o evitarlos. Y luego atender a la salud mental, por supuesto. Cuando tenemos un problema de sueño, pues hay que plantearse por qué está apareciendo ese problema de sueño. Y como decías, ¿dónde acudir? Pues aquí esto también es un problema, porque a menudo cuando una persona con un problema de sueño acude a su centro de salud, pues lo ideal sería que el médico de cabecera dispusiera del tiempo necesario para hablar con el paciente, indagar en cuáles son sus hábitos de vida, sus horarios, en definitiva, qué hace en su día a día y si algo de lo que hace puede estar contribuyendo a que tenga un problema de sueño. Además de pautarle una serie de normas básicas de higiene del sueño. A menudo no hay tiempo en una consulta para dedicar a esto. Luego, además, muchos problemas de sueño se podrían resolver desde un enfoque psicoterapéutico. Y bueno, pues ya sabemos también que en la sanidad pública el número de psicólogos es muy reducido. Y luego, pues las unidades del sueño también son muy escasas y las listas de espera son larguísimas. Por lo tanto, bueno, pues a menudo al final lo que ocurre cuando una persona va a su centro de salud con un problema de sueño es que se le receta un fármaco. Habría que también, y ya no solo de cara al usuario, ¿no? El usuario al final va a tomar lo que le pauten, pero de cara a las autoridades es muy importante ya no solo proteger un entorno oscuro y silencioso en las ciudades y demás entornos, sino también dotar al sistema público de salud de recursos para cuidar el sueño, el sueño de quien disfruta de una buena calidad del sueño y también para proteger e intentar
pues eso, cuidar el sueño de quien por desgracia está teniendo problemas para dormir. Pues María Ángeles Bonmatí, ha sido la verdad un gustazo, muy interesante, fisióloga, especialista en cronobiología y sueño, y la verdad es que bueno, esperamos que todo aquel que quiera que escuche este podcast, aunque sea en la cama, pero que lo escuche para saber cómo debe dormir y lo importante que es. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Bien, pues hasta aquí este episodio, esta nueva entrega de Canal Retina. Hemos hablado sobre el sueño a nivel general y también sobre las personas que tienen ese tipo de problema, teniendo una discapacidad visual, un problema de retina, etc. Ya sabéis que si el episodio os ha gustado, le podéis dar a me gusta en cualquiera de las plataformas donde lo hayáis escuchado o visto y compartirlo en vuestras redes sociales para tratar de que llegue al mayor número de gente posible y que todo el mundo pueda obtener y disfrutar de estos maravillosos consejos, de estas enseñanzas que nos ha dado María Ángeles Bonmatí. Por nuestra parte, nada más. Os emplazamos hasta el próximo episodio de Canal Retina y, como siempre os decimos, Retina Murcia, mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación Elena Esteban. Audiomontaje Jesús Gómez. Videomontaje y publicación Martín Peirano. Transcripción Andrés Torres. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.